Somos el proyecto Debate, Diálogo y Democracia, 3D, que lo conforman Censura Cero, Juventudes Socialdemócratas, Exprésate.net y Global Shapers, 4 organizaciones juveniles que piensan y actúan diferente, pero que se han unido para promover la cultura del debate y el diálogo en El Salvador. Todo esto con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, UNDEF. Estás a punto de ver una de nuestras sesiones de debate y diálogo. Bienvenidos, bienvenidas, somos el proyecto Debate, Diálogo y Democracia 3D. Estamos reunidos con jóvenes de todo el país, de diferentes plataformas ideológicas y de organización, para debatir sobre violencia e inseguridad, un tema que sin duda toca a todo el país, pero especialmente a la juventud. Vamos a comenzar con la metodología 3D. Esa metodología 3D que hemos creado desde 2014 se basa en algo sencillo, 10 puntos que nosotros denominamos decálogo para un buen debate. Está en sus folders, ahí lo pueden encontrar, y como ustedes son 10 puntos exactamente, les pido si cada uno puede leerme en voz alta un punto, quien quiera iniciar, para que podamos tenerlo en cuenta durante todo nuestro debate. Bueno, primeramente, el primer punto, el debate se centrará en la confrontación de posturas, no en la confrontación con quienes emitan dichas opiniones. Se exige respeto entre todos los participantes. Gracias. El número 2, se respetará el tiempo y turno establecidos para exponer sus posturas. Tendrás un máximo de 2 minutos para su intervención. Gracias. La exposición de posturas se hará a nombre propio y no en representación de la organización que pertenece. Gracias. Número 4. Se respetarán los horarios establecidos para el inicio y el cierre de los debates. Gracias. 5. Las exposiciones se realizarán sin utilizar lenguaje soez ni alzar el tono de voz. Tampoco se permitirán insultos o ataques vedados o indirectos. Gracias. El moderador abrirá los debates proponiendo una frase generadora, sobre la cual cada participante brindará postura, ideas o sentimientos al respecto. Gracias. El moderador podrá quitar la palabra e interrumpir la participación de quien falte el respeto a los demás, se exceda en tiempo o utilice lenguaje soez. Gracias. Este ejercicio pretende que cada participante exponga lo que cree, siente o piensa sobre ciertos temas, por lo que se apreciará y respetará su postura. No se trata de hacer análisis largos de los temas. Gracias. Este ejercicio pretende conocer cuáles son aquellos puntos de disenso y de consenso en temas sensibles, por lo que se sugieren frases como las siguientes para iniciar su exposición y manifestar claramente cuál es su postura. Yo siento, no creo, estoy de acuerdo, no comparto, disiento, me opongo, estoy a favor, totalmente en contra, parcialmente a favor, etc. Gracias. Y finalmente el número 10, las opiniones y posturas vertidas en este espacio por cada participante permanecerán en este espacio de debate y no serán divulgadas por nadie. Como se darán cuenta, ese punto 10 es modificado por estos debates, todos los debates 3D, lo que se debate ahí, se queda ahí, pero precisamente el ejercicio que vamos a hacer ahora es para mostrarle a la población salvadoreña de qué se trata un ejercicio 3D por primera vez, así que son ustedes los elegidos y las elegidas para que pues la población pueda ver de qué va un debate 3D, cómo funciona. Así que, y funciona así, siempre iniciamos con una frase generadora que yo voy a mostrarles en este momento. Esa frase generadora no es una frase que nosotros propongamos como proyecto o que impulsemos, ni como organizaciones, ni como proyectos, ni como personas necesariamente. Es nada más un recurso metodológico, ¿verdad? Porque sabemos que rápidamente puede generar adhesiones o también rechazos, ¿verdad? Para generar una dinámica de embudo, comenzando por aquellas cosas que nos desunen o en las cuales hay disenso, y en esa medida de alguna manera en el camino ver si encontramos algún tipo de consenso. Las instituciones nacionales no son capaces de afrontar la situación de violencia e inseguridad que vive el país. El Salvador necesita una CCS. Gracias. Bueno, yo considero que la situación de violencia e inseguridad es un desafío para la nación, no para las instituciones públicas. La obligación es compartida y no fragmentada. Muchas gracias. La población clama una lucha frontal contra la corrupción, la inseguridad y la violencia.
Se necesita un ente apolítico que garantice transparencia. Bueno, yo estoy a favor de la frase generadora y las razones que doy es que no sean capaces, pero con el nivel de inseguridad que estamos viviendo en estos momentos, yo considero que no son capaces a un 100%. La delincuencia ha evolucionado y se necesitan realmente conocer nuevos métodos, formas más eficaces de combatirla. Cada día que nosotros estamos viviendo en este país, no se ve una disminución real, sino que se ve un aumento de la violencia. Eso como primer lugar. En segundo lugar, yo sí apoyo una CCS porque no viene a querer controlar las instituciones del país. No lo entiendo así. Considero que viene a querer apoyar y de una manera que no se tiene que entrometer, si la palabra espero no suene muy fuerte, en las funciones que ya tienen otras instituciones encargadas, sino como un apoyo. Cuando alguien me dice que una CCS se viene a meter en el país, yo siento más que están peleando por su ego que por la seguridad de los salvadoreños. Bueno, yo estoy de acuerdo con la frase generadora y pienso que las instituciones nacionales no son capaces de darle respuesta a la violencia y la inseguridad, porque es precisamente por ellas que ha surgido esta violencia e inseguridad, por la incapacidad de manejar todas estas problemáticas que son de raíz, por las desigualdades, por las injusticias. Además, también pienso, como segundo punto, que para poder acabar con esta problemática de la violencia, se necesita dejar de buscar respuestas fáciles de parte de las autoridades y también se necesita involucrar a toda la población para poder darle solución. Gracias, Adriana. Bueno, muy buenas tardes. En lo personal estoy en contra de la frase generadora, porque yo sí considero que la institucionalidad del país es capaz de llevar a cabo los suficientes procesos de investigación y cumplir sus funciones para combatir tanto la violencia como la inseguridad. Ahora, es capaz, pero necesita justamente de que existan funcionarios y empleados públicos comprometidos con el cumplimiento pleno de sus funciones. Cada quien es libre de determinar si existen o no funcionarios y servidores públicos conscientes de ello, pero nuestro cuerpo normativo legal vigente, por supuesto que existen todas las condiciones necesarias para asumir el tratamiento pleno de la violencia e inseguridad. Ahora bien, ya lo decía la compañera y me sumo a esa noción, el tratamiento de la violencia e inseguridad no es únicamente compromiso de las autoridades del país, es compromiso absolutamente de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados, de los ciudadanos que nos ven por televisión y también de quienes no nos ven. Es la sumatoria de los esfuerzos de todos lo que pueden llevar a cabo desmontar toda esa estructura que ha llevado al país a esta violencia e inseguridad. Esta violencia e inseguridad no es algo de ahorita, partamos de ese punto. Esta violencia e inseguridad es un proceso que ha calado hondo en las distintas estructuras del país, pero así como caló hondo en las distintas estructuras del país, juntos, con el esfuerzo decidido de cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas, podemos salir de este flagelo. Hay que tener en cuenta que esto no será por arte de magia. Las soluciones en materia de violencia e inseguridad no van a ser a corto plazo. Eso es algo que debemos de tener en mente todos y cada uno de los salvadoreños. Tardaron años en llevarnos a este escenario de violencia e inseguridad. Tardaremos años, pero estoy seguro que podremos llevar a un mejor futuro para las nuevas generaciones. Buenas tardes. Al igual que en el caso de Eduardo, sí estoy en contra de la frase, porque creo que las instituciones sí tienen la capacidad. Seguramente sean más que todos los funcionarios que no tienen las habilidades o seguramente no utilizan muy bien la legislación o las normativas que ya existen. A partir de esto también creo que no solo es un problema de las instituciones, sino que es un problema de todos nosotros. Si bien es cierto, lo comentaba Eduardo, decía que ha pasado mucho tiempo para llegar a este escenario, va a pasar seguramente mucho tiempo si no realmente no nos sumamos a hacer un esfuerzo para poderlo lograr. Pero esto yo creo que también pasa porque muchas veces el liderazgo se lo asumimos a un político. Y yo creo que en ese sentido nosotros debemos de cambiar ese patrón. Si ya nuestros papás seguramente no trabajaron para poder involucrarse en estos aspectos y en estos escenarios políticos y sociales que estamos viviendo nosotros, y que en la mayoría de casos los jóvenes nos sentimos atraídos con respecto a eso. Pero
si no se está haciendo esto y nosotros realmente tenemos el interés, la voluntad y la iniciativa para hacerlo, pues mi invitación también es que nos formemos para poder incidir dentro de nuestras comunidades. Es algo que nosotros dentro de Migueleños en Acción tenemos muy claro, que no vamos a poder incidir en un escenario político si realmente no estamos cambiando nosotros y no estamos ayudando a cambiar nuestra comunidad. Yo creo que debemos de empezar por ahí, y en el caso de las CCS habría que pensarlo, si realmente cómo opera, de qué forma sería esto útil para que realmente nosotros podamos decir esto es necesario. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Pues yo estoy en contra de la frase porque ya que habla de las instituciones, siento que todos como salvadoreños sabemos de que las instituciones hoy en día están corrompidas, ya sea por sobornos o por muchos medios de corrupción. Entonces uno como salvadoreño o como joven, uno no se siente en la libertad de confiar en llamar a alguna institución o hacer una denuncia pública, por el simple y sencillo hecho que corremos un gran riesgo. Por eso yo siento que sí es necesario tomar nuevas medidas para poner un alto a todas estas situaciones. Si bien es cierto, son cosas que no se van a cambiar de la noche a la mañana y que todas las personas tenemos que poner de nuestra parte. Pero si no se empieza a hacer un cambio desde adentro, desde una institución, con personas que sí están capacitadas para hacerlo, una persona que no tenga nada que ver o que no sea su rango, difícilmente lo va a poder lograr. Muchísimas gracias. Entonces sí estás a favor de la frase. Estoy en contra. En contra de la frase. A favor. A favor de la frase. Perfecto, perfecto. No, sí quedó claro, solo era el principio. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy a favor de la crisis generadora porque, bueno, yo considero que el fenómeno de la delincuencia, la violencia es bastante complejo y con una política pública no vamos a resolver toda esta situación que se ha salido de control totalmente para las autoridades. Entonces, podría ser que tengan todo del ordenamiento jurídico y todo muy perfecto, el status quo, hablando en leyes y todo eso, pero en la aplicación, ¿qué pasa? Entonces, cuando hablamos ya de la aplicación, las instituciones se quedan cortas. Y la verdad que el problema de la violencia se ha salido de control por eso mismo, porque no han tenido la capacidad para poder, y no hablo solamente de las últimas instancias gubernamentales que han desarrollado los programas y todo eso, sino que eso viene desde el momento en que no atacamos los problemas estructurales que provocaron el fenómeno de la violencia, como el hecho de la guerra que pasamos. No hubo un tratamiento adecuado para poder subsanar este tipo de problemáticas que surgieron luego de haber pasado un fenómeno tan complicado como fue la guerra acá en El Salvador. Entonces, por eso yo considero de que a las instituciones les hace falta mucho. Les hace falta mucho, como nosotros como una democracia creciente, nos hace falta mucho. Y además, el fortalecimiento de las instituciones para mí es clave. Conforme a lo de las CCS, yo considero de que primero debemos de trabajar en el hecho del fortalecimiento de nuestras instituciones. Está bien de crear un ente diferente, un ente que no tenga ninguna de estos problemas partidarios que actualmente tenemos acá en El Salvador, pero yo considero de que si se crea, pues evitar que se haga este tipo de problemáticas partidarias, ¿verdad? O sea, que prácticamente no trae ningún desarrollo a nuestro país, y considero que esto es algo de todos. Gracias, Catherine. Bueno, pues yo estoy a favor de la frase generadora porque ninguna institución ahora mismo está presentando el verdadero interés que está teniendo esta problemática de inseguridad y violencia en nuestro país. Si bien es cierto, como decía nuestra amiga y compañera Catherine, sí hay leyes, pero a la hora de la aplicación, muchas instituciones que están encargadas de la seguridad se están quedando cortas. No se está haciendo nada con respecto a ayudar al pueblo en realidad. Nos estamos quedando también como personas fuera de las instituciones, nos estamos quedando cortos también en el actuar. Aunque, como yo, como ustedes, sé que queremos hacer mucho porque esta situación acabe, pero muchos tienen miedo de hablar. Nos ha ganado más el miedo que el deseo y la voluntad de querer hacer algo por nuestro país. Porque, ¿qué va? Si tú vas y expresas, digamos, a la PNC, mire, fíjese que esta situación se está dando, ya ni en la PNC te dan seguridad de que te van a cubrir por haber dicho algo. Entonces,
no estás teniendo protección. Si tenés el derecho, no te están protegiendo. Si tenés el valor de hablar, no te escuchan. Entonces, como instituciones, se están quedando demasiado cortas en el aplicar las leyes o en el aplicar el verdadero interés que este país necesita con el tema de violencia e inseguridad. Bueno, yo estoy en contra de la frase generadora por varias razones. La primera es que la CICIES lo que específicamente debe tratar es un problema de criminalidad. Y la criminalidad es diferente de la violencia y de la inseguridad. Son cosas distintas. Creo, en primer lugar, en desacuerdo, después de aclarar esa parte, de que es innecesaria, y hay ejemplos para eso, dado que si fuera necesario una CICIES, no se hubieran presentado los últimos casos judicializados ya por parte de la Fiscalía, en este caso del órgano judicial, de los últimos casos de corrupción. Creo que los más emblemáticos son el de Francisco Flores y este último del señor Saca. Es decir, existe la institucionalidad, la Constitución, la Fiscalía tiene la facultad y tiene la obligación de la persecución del delito. Eso en primer lugar, ¿no? Y segundo, que es un tema más hacia el futuro, en donde muchos de ustedes seguirán estando aquí en El Salvador, y es el tema del fortalecimiento institucional. Si dejamos que otras personas vengan a hacer la tarea que a nosotros nos toca realizar, nunca nuestra institucionalidad va a desarrollarse. En ese sentido, me parece que es importante apoyar, respaldar a las instituciones y exigirles a todos y a todas que cumplan la ley. Gracias. Vamos a iniciar en este momento entonces las preguntas, unas preguntas generadoras, orientadoras. Yo sé que de las exposiciones que hicieron sus compañeros, ustedes también probablemente quieran reaccionar porque estuvieron muy a favor o también probablemente no tan a favor. Entonces pueden aprovechar estos minutos que vienen para expresar respuesta a estas preguntas que les vamos a plantear, o también para adherirse o para de alguna manera confrontar aquellas posturas con las que ustedes no están de acuerdo. Y recuerden que esta parte ya es a mano alzada, ¿verdad? Yo les voy a ir dando a ustedes la palabra según ustedes me la hayan pedido, y la voy a ir anotando y lo voy a ir anotando en una lista. Así que voy a poner ahorita la primera pregunta generadora. ¿Crees que las medidas excepcionales contra la delincuencia están generando mayor seguridad y reduciendo los índices de violencia? Bueno, en el caso de las medidas excepcionales, creo que en una buena medida sí están ejerciendo algún tipo de acciones que permiten el hecho de que se tenga un poquito de control contra ciertas cosas, sobre todo en el manejo de los centros penales. Pero que si eso está generando mayor seguridad y reduciendo los índices de violencia, creo que no. Porque una cosa son las medidas excepcionales con respecto a ciertos grupos, pero no con respecto a la población. Nosotros seguimos teniendo el mismo temor en las calles, estamos siendo víctimas hasta de asaltos más comunes dentro de las mismas, y frente de nuestra casa, que fue nuestro caso en San Miguel, en una zona colonial. Está cerca un instituto de educación y de repente en la noche es alguien preguntándote una dirección, y cuando le decís que no es la dirección, entonces te saca la pistola y tranquilamente te dice, dame lo que tenés. Eso ya cuando se habían emitido las medidas excepcionales. Entonces, cuando llamamos a la policía, simplemente dijeron, vaya, le anotaron el número de la placa. Entonces, ¿en qué momento cuando estás siendo amedrentado vas a poder hacer toda esta acción? Y yo creo que en ese sentido trato de relatar que, si bien es cierto las medidas excepcionales, el trabajo legislativo que se realiza, todas las cosas que se están realizando a nivel de la capital o de los mismos funcionarios, definitivamente no logran alcanzar a las comunidades y sobre todo en el interior. Nosotros somos parte de eso en San Miguel y decimos, bueno, si es cierto, emiten una ley, pero ¿de qué manera esto realmente nos influye positivamente aquí en nuestra comunidad? Gracias, Carla. Tiene la palabra Alejandro. Yo tengo
Gracias. Yo tengo una pequeña duda respecto a lo que escuché y los comentarios que he escuchado anteriormente, perdón. Y hay algo que me llama mucho la atención, que siempre lo he escuchado. No estoy totalmente en contra, pero no me termina de calar, no sé qué palabra utilizar. Y es cuando dicen que la seguridad es responsabilidad de todos. Yo estoy de acuerdo que en cuanto a nuestros hogares, independientemente de cómo nosotros nos desarrollamos, tenemos cierto grado de responsabilidad en lo que sucede en este país, realmente. Pero hay cosas, incluso la Constitución lo dice, que no son responsabilidad de todo ciudadano. La seguridad no es responsabilidad propiamente de fulanito y menganito. No es de un particular, exactamente. Sí puedes dar tu aporte, sí puedes ser alguien que quiera ayudar a este país, estoy completamente de acuerdo. Aquí todos somos violentos, vamos en el tráfico, pitamos, nos metemos a otro carro, insultamos al vecino porque tenía la música muy fuerte, etcétera. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de violencia, creo yo. Ay, corríjanme si me equivoco. Estamos hablando si las instituciones que se encargan de resguardar la seguridad de nuestro país están funcionando. Definitivamente yo no creo. Dicen, las instituciones funcionan, los que no funcionan son los funcionarios, entonces no están funcionando las instituciones. O sea, si las instituciones no son el papel, no son el escritorio, no funcionan. Eso por un lado. Por otro lado, tiene mucha razón, 2, 3 personas lo dijeron, uno no puede confiar en nadie. A mí me da tanto miedo ver un tipo que no está bien vestido en la calle como ver un policía. A mí ya me han detenido policías y me han acusado de tener droga. A mí me pasó una vez, me hicieron romper unos zapatos y por suerte pasaron otros que tal vez sí parecía que andaban y se los quitaron. Mi punto es, no podemos confiar en las instituciones, no tenemos esa capacidad y no es algo que viene ahorita. Ha ido evolucionando con los años y las medidas extraordinarias no han ayudado absolutamente en nada a eso. Gracias, Alejandro. Exacto. Mateo. Yo quiero comentar que debemos de tomar en cuenta cuál es el origen que tienen esas medidas excepcionales originadas desde la Asamblea Legislativa y que fueron aprobadas por un consenso y a lo cual debemos de retomar. Primeramente, esas medidas excepcionales tienen por objeto tratar de aminorar o reducir la actividad delictiva que se pueden estar originando desde los centros penales. Al mismo tiempo, esas medidas excepcionales tratan de promover un mayor refuerzo o fortalecimiento de las tareas que tienen, en ese caso, las instituciones de seguridad pública. Por lo tanto, yo considero que esas medidas realmente pueden tener buenos resultados siempre y cuando se implementen de la manera más correcta, ¿verdad? Los índices de violencia no van a reducir por completo, ¿verdad? Pero debemos de recordar que esas medidas no están concebidas con el objeto de prevenir el delito, más bien de perseguirlo, ¿verdad? Por lo tanto, creo que también debemos de ubicarnos qué son esas medidas excepcionales. Y realmente hay muchísimo que deben de hacer las autoridades, las instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, y pues lastimosamente las necesidades de El Salvador están acrecentando, cada vez hay más necesidades que tenemos en este caso en el tema de violencia, crimen organizado e inseguridad, ¿verdad? Y lo negativo es que no se tienen en ese caso los recursos necesarios para lograr fortalecer las instituciones de seguridad pública y sobre todo trabajar en otros ámbitos aparte de la represión que se deben de tomar en El Salvador. Gracias, Mateo. Tiene la palabra Carlos Mario. Sí, bueno, les preciso cuáles son las acciones que se están tomando a partir de las medidas extraordinarias. Son básicamente en 3 grupos. La primera tiene que ver con la neutralización de estructuras y básicamente era poder extraer todos aquellos bienes de origen ilícito que tenían estas organizaciones y que tienen estas organizaciones. Obviamente es un trabajo en conjunto entre la policía y la fiscalía. Deben venir más casos de estos, como aquel que ustedes seguramente vieron, donde agarraron un montón de buses, cuentas, etcétera, ¿no? Esa es una parte. La otra es la parte de romper la comunicación de los líderes de las pandillas y maras en los centros penitenciarios hacia afuera. Ahí está todo el esfuerzo que se ha hecho
de traslado de internos, que son más de 200 traslados de internos, que tienen que ver con el corte de las comunicaciones, que tienen que ver con que 0 visitas y además de eso las audiencias virtuales que en este momento están haciendo. Y finalmente, otro grupo de acciones tienen que ver con el trabajo, digamos, confrontativo afuera, que tiene que ver con el desmantelamiento de los campamentos, cuando muchos líderes de pandillas, etcétera, se fueron de las ciudades y se han ido para digamos, para las montañas, ¿no? ¿Cuáles han sido los efectos o cuáles han sido los resultados de esto? Hasta el año pasado, en el mes de septiembre, habían habido 686 homicidios sin estas medidas. Ya con estas medidas llegó a 344, o sea, una reducción hasta la mitad. Y en comparación, las personas muertas. Bueno, sigamos después. Gracias, Carlos. Esas medidas excepcionales que salieron después se ven totalmente contrastadas con funcionarios de seguridad pactando treguas, ofreciendo dinero, se habla de 10 millones, delincuentes que han huido a Nicaragua también, que dicho sea de paso, además de los casos que menciona Carlos, del presidente Flores, del presidente Saca, se le suma el del presidente Funes precisamente. Las medidas definitivamente no han funcionado, es decir, la gente sigue clamando inseguridad, sigue clamando una reducción de la violencia, ¿verdad? Hay situaciones que preocupan porque a pesar de las medidas excepcionales vienen noticias de treguas con delincuentes, cosa que en un estado no puede darse un pacto con delincuentes. Obviamente en una tregua, un pacto con delincuentes, lo único que va a pasar es fortalecer las instituciones y las organizaciones criminales. Gracias, Mario. Tiene la palabra Catherine. Sí, con respecto a eso, pues yo considero de que por algo se tenía que iniciar. La verdad que estábamos en una situación de bastante convulsión acá en El Salvador y como ya decía el compañero, este tipo de medidas se estaban realizando con el objetivo de desarticular estos grupos delincuenciales. Entonces, considero que en una parte se tenía que hacer eso lastimosamente, utilizar la represión para poder dar un poco una salida a esa situación tan complicada que teníamos. Pero como digo, no es lo único, también se deben de involucrar otro tipo de políticas que sí son a largo plazo, pero que ayuden y que no solamente se vayan a la represión, sino que ya más cambios estructurales en temas de la educación. Y me llamaba mucho la atención cuando decía el compañero que esto no es de todos o que solamente va referido a las instituciones, sí, dependiendo de lo que estamos hablando y en eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay muchos casos en los que las personas, digamos, no pueden hacerse cargo de sus hijos o no les dan la educación en la casa como tenían que haber realizado y entonces estas personas, no en todos los casos, van a la calle, encuentran ese tipo de organismo, perdón, no sé cómo llamarles, la verdad, pero llegan y entonces los convencen porque los padres no han podido hacer el trabajo que tenían que hacer, entonces es bastante complicado y entonces yo pienso sí que es de todos porque hay diferentes escenarios, considero yo, en los que sí podemos cada uno aportar algo para ver qué se puede hacer y no solamente guiarnos con la represión nada más. Gracias, Catherine. Tiene la palabra Eduardo. Ok. Bueno, quizás para responder un poco al interrogante, ¿por qué el planteamiento de que la seguridad es tarea de todos? Quizás reiterarles un punto claro. La estructura en la cual se montó la inseguridad y violencia que vive este país se hizo justamente a raíz de la irresponsabilidad y a raíz del desentendernos del manejo de la cosa pública y las decisiones que se toman en este país. Y en ese sentido, si seguimos desentendiéndonos como tal parece de que existen algunos planteamientos de que no,
es responsabilidad de las instituciones o que venga la CICIES a solucionar las cosas. Eso no va a cambiar. La inseguridad y la violencia encuentra su base justamente grandes arraigos en la exclusión y discriminación que hacemos nosotros mismos de las poblaciones. Y eso es algo innegable y que lo pongo sobre la mesa para análisis también. Ahora, en cuanto a las medidas extraordinarias, por supuesto que están teniendo un impacto, pero reitero el punto, no esperen por arte de magia de que un día se aprueban estas medidas excepcionales y el día siguiente ya van a tener resultados palpables. Sin perjuicio de ello, sí hay resultados a la luz actualmente que deben de profundizarse en el tiempo. Por ejemplo, el cortar las telecomunicaciones al interior de los centros penales, que se había intentado en reiteradas ocasiones y lamentablemente por intereses espurios de algunas empresas donde prevalece el interés privado por sobre el interés público, no las tomaban en cuenta, pues qué bien que ahora, al final de cuentas, cuando se logró aprobar una reforma que estableció sanciones de forma más coactivas para con estas empresas, pues ya se está implementando y por supuesto que hay una reducción en el delito, pues desde ahí, desde las personas que estaban en las cárceles, se ordenaban la comisión de muchos ilícitos y eso ya no es. Ahora, en cuanto a las medidas extraordinarias también, por supuesto, considero de que en el pasar del tiempo es donde veremos estos cambios manifestarse. Y quiero hacer hincapié en dos programas en particular, Jóvenes con Todo, que ya hablaremos de él un poco más adelante, y vamos a hablar también de la construcción de los Megatec, que es lo que está dando eso al país. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Adriana. Bueno, abonando un poco a lo que han estado hablando, yo creo que sí han habido resultados con estas medidas excepcionales, pero estoy totalmente en contra de ellas, porque esto solo están generando una pausa a la delincuencia, una pausa que se está haciendo a través de la represión, una represión que a lo largo de todos estos años hemos visto que no funciona y no va a seguir funcionando. Entonces me parece algo ilógico que las instituciones vengan con estas medidas excepcionales a tratar de cambiar una situación que tiene una raíz súper profunda y con mucha historia. Entonces, bueno, cuando la represión ha funcionado y cómo, creo que, no me acuerdo quién mencionó que se trata de desarticular con estas medidas, pero yo pienso que más bien lo que hace esta represión es fortalecer la estructura interna de las pandillas, porque los estamos alejando de nosotros y ellos también son personas que sienten, yo no estoy de acuerdo con todo lo que hacen, con todas las muertes, con todos los asesinatos, los robos y todo, pero ellos son personas y con esa represión solo estamos haciendo que se unan más y bueno, ellos se han convertido en un estado dentro de otro estado. Entonces, sí, se necesita trabajar con ellos, junto a ellos. También, obviamente, se necesitan alternativas para poder frenar toda esta situación de violencia que a todos nos afecta un montón. Pero también, o sea, ¿de qué sirven estas respuestas fáciles e inmediatas si al final se va a seguir reproduciendo este círculo de violencia? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Eduardo. Esto es un proceso que necesita tiempo. Gracias, Adriana. Tiene la palabra Lorín. Ok, dice medidas excepcionales. Él nos presentaba, dice que parte de las medidas excepcionales es la neutralización de estructuras. Creo que estamos viendo que no se están neutralizando. Como decía ella, en verdad se están fortaleciendo más porque los estamos reprimiendo, porque las instituciones están reprimiendo todas esas estructuras. Romper la comunicación. ¿De qué sirve estar rompiendo la comunicación dentro de centros penales si afuera hay más de los que están adentro? Eso está como decir, en verdad esa medida excepcional está de más o simplemente no debería. Sí, es cierto, se están dando muchos mandos desde adentro, o se estaban dando, hablemos en pasado, se estaban dando. Pero ¿y de qué sirve si hay muchos más afuera? Si en verdad quizás no está el propio adentro, están unos peones ahí, nada más. Veámoslo de un punto de vista así. Trabajo confrontativo. ¿Qué están confrontando en sí el gobierno? ¿Qué están confrontando en sí las instituciones públicas? No
de manera personal digo, no veo la confrontación o verdadero interés de las instituciones o del gobierno hacia estas situaciones de inseguridad y violencia en el país. Les vamos a poner un ejemplo para venir acá. He pasado por una decisión en que voy o no voy, me arriesgo o no. Antes de salir, justo en la mañana, se daba el caso que asaltaron el bus de San Vicente a Zacatecoluca, lo secuestraron, se llevaron a la gente para no sé dónde, solo apareció el bus y ahí no aparecía la gente, que solo el motorista estaba ahí. Entonces, ¿dónde está la verdadera confrontación que está haciendo el Estado y las instituciones en esto? Decía aquí también nuestra compañera, también tocó el punto de educación. No estamos viendo también el verdadero interés en la educación. Gracias, Lorín. Grecia. Ok, yo siento que las medidas excepcionales más que todo lo podemos ver como que son una cortina para el Estado. ¿Por qué? Porque se hicieron para un propósito, pero ese propósito no se ha dado. Hablábamos de que más que todo tenía que ir, por ejemplo, en los centros penales, pero ¿qué sucede? A pesar de que han intentado poner bloqueos de los celulares, ¿cuántas veces no salen? Que hasta en redes sociales los mismos pandilleros desde ahí están poniendo a quienes van a asaltar, a quienes van a matar. Muchas veces todos conocemos personas que han sido víctimas de extorsiones, víctimas de grandes homicidios, víctimas de demasiada delincuencia. Entonces, desde mi punto de vista, yo siento que estas medidas, a pesar que tuvieron un objetivo bueno, no se han ido cumpliendo. Por lo mismo que hablábamos anteriormente, que pueden estar sobornando, que pueden haber tantas cosas en todas las personas que no ponemos de nuestra parte. También hablaban de que las pandillas pueden sentir una represión, pero no siento que sean las personas que han hecho este tipo de ley o las personas que lo han pensado sea con ese propósito, sino que ellos mismos son los que se están excluyendo de las demás personas porque quieren hacer cosas delicticias y uno no lo puede permitir porque si lo permitimos, o sea, ¿dónde quedaría el orden? También siento que uno no puede trabajar con ellos porque como teníamos anteriormente, no sé si vieron el documental de un periodista que hizo la trama de La Vida Loca, o sea, él estaba trabajando con ellos, él estaba intentando incluirlos, él estaba intentando fomentar que hubiera una mejor relación y al final esa persona terminó muerta. Entonces, siento que en este país, si seguimos así, va a haber una de dos, o los pandilleros van a tomar el control de toda la situación o va a tener que de verdad todas las personas poner de su parte para así poder erradicar de un solo el problema. La verdad es que quisiera poderle responder a cada uno, pero en primer lugar ya se me olvidó varios. En segundo lugar, yo en ningún momento dije de que nosotros nos debemos de apartar. No, realmente hay mucho en lo que nosotros podemos aportar, pero no podemos aportar demasiado cuando nos están apuntando con un arma. Me van a disculpar. O sea, sí, tenemos que involucrar, correcto, pero la educación, la seguridad son funciones que le tocan al Estado. Yo puedo tratar de ayudar en mi comunidad de una y otra manera, pero créanme, si realmente han tratado con ese tipo de personas, eso no te hace más buena persona. Tú sabes como dicen por ahí, que un tigre no te va a comer por ser vegetariano. O sea, eso no va a pasar. Eduardo, tú decías que ahora nos tenemos que involucrar más porque pasaron muchas cosas hace tiempo y yo estoy... O alguien dijo por ahí que nos estamos involucrando más. Y me van a disculpar, pero el grupo que está acá no es como la mayoría de personas afuera. No a todo el mundo le interesa la política, no a todo el mundo le interesa lo que nosotros tenemos o pensamos o decimos. Tenemos Facebook, tenemos redes que no teníamos hace 15 años. Entonces ahí no se veía tanto la queja de la gente. Pero les apuesto que si tuviéramos redes sociales hace 15 años, tendríamos las mismas quejas y se hubieran dado los mismos casos. Sobre las medidas excepcionales, si están funcionando tan bien, ¿por qué siguen habiendo celulares dentro de las cárceles? Por Dios. Si el problema no es cortar la comunicación, el problema es que no entren esas cosas a las cárceles. Y eso pasó en los gobiernos pasados y sigue pasando en los actuales. Entonces no ha habido ningún cambio. Solamente que yo quiero mostrar la cara bonita de lo que yo hice en mi tiempo o lo que estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque me toca congraciarme porque ya van a venir elecciones. Y ese es el problema. Muchas veces no estamos pensando en los salvadoreños. Estamos pensando en el partido político que no queremos que quede mal. Y me van a disculpar, pero por eso estamos tan mal.
Gracias, Alejandro. Tiene la palabra Carla. Continuando con esa línea de Alejandro, también traía a colación lo que es políticamente correcto o incorrecto, o cómo mediáticamente estamos manejando las situaciones. Cada uno de nosotros estamos abordando el tema a partir de nuestra experiencia y de nuestra experticia, pero dentro de todo eso, bien es cierto que no trabajamos seguramente en una institución de gobierno a donde se están tomando en cuenta estos elementos. Traigo también a colación el tema de los valores. Ya no confiamos en nadie, no confiamos ni en nuestra familia y no confiamos en nuestros vecinos. Pero más allá de eso también, eso se traslada a las esferas políticas. Dentro de todo el enfoque que hemos tratado de hacer o la descripción de este caso, a mí me gustaría saber qué es entonces la seguridad y qué es violencia. ¿Por qué? Pareciera que estamos todos aquí reunidos y tenemos como un concepto diferente de seguridad y violencia. También en el tema de las medidas excepcionales son para un grupo, pero yo recuerdo muy bien que se promovió un impuesto para el tema de la seguridad. Ese impuesto lo pagamos nosotros. ¿Por qué nosotros no somos los beneficiarios de esas medidas? Entonces, a partir de esto, también el tema de cómo mediáticamente se está manejando toda esta situación para quedar bien, simplemente, porque vienen las elecciones y porque realmente tenemos una forma de hacer las cosas a partir de mi interés y a partir del interés del grupo al que represento. Y dentro de toda esta medida que se está desarrollando a través de la seguridad, nosotros no lo estamos percibiendo, ni siquiera lo estamos percibiendo, no lo estamos viviendo día a día. Como decía la compañera, efectivamente yo también cambié de ruta, a raíz de que escuché la noticia, cambié mi recorrido por la situación que se estaba viviendo. Así que a mí sí me gustaría que me ayudaran a contestar qué entendemos por seguridad y violencia también. Gracias, Carlos. Ahí les agrega otra pregunta, Carlos. Tiene la palabra Carlos Mario. Sí, yo creo que, bueno, el fenómeno es complejo, nos ayudaría enormemente y yo creo que sí es necesario que todos los salvadoreños nos volvamos algo especialistas en este tema de la inseguridad y la criminalidad. Yo recomiendo que se pueda leer la política nacional, el plan y, los planes de seguridad. Este tema de la criminalidad y la inseguridad tiene su raíz, como ya lo ha dicho alguien aquí, en la exclusión social. La exclusión social que existe en este país, que no es de ahora, es, creo yo, casi desde la fundación de la República, ha generado una espiral de violencia que a lo largo de toda la historia se ha expresado de diferentes maneras. A partir de la firma de los acuerdos de paz, esa violencia se expresa a través de la criminalidad. El plan que en este momento se está ejecutando es un plan integral que tiene que ver con la parte de prevención, de represión y de rehabilitación. Cada uno de esos espacios tienen leyes, instituciones que deben ejecutarlos y que tienen que cumplirlos. Y en la parte de prevención, que creo yo que en este momento es la parte más importante, que sí existen planes de prevención, que sí hay un abordaje sobre eso, pero que desafortunadamente no llama mucho la atención y quizás por eso no son parte de la noticia. Hace un par de días, parte de eso se estuvo entregando 287 o 79 becas a jóvenes en lugares con altos índices de violencia. Y está el programa que ya lo han dicho, Jóvenes con Todo, programas de emprendimiento, Casa Joven, todo el esfuerzo que se está haciendo en educación para que los jóvenes vayan y se eduquen, etcétera, etcétera. Y finalmente solo me llama la atención de que alguien que su partido político votó por estas medidas esté diciendo que está en contra. Hace un mes votaron otra vez para la repartición de los fondos de la contribución especial, entre ellos los bonos para los policías y los militares. Gracias, Carlos Mario. Tiene la palabra Eduardo. Bueno, atendiendo el llamado que hacía Carla, que nos pusiéramos de acuerdo qué estamos entendiendo por violencia, me voy a tomar el atrevimiento de compartir lo que la Organización Mundial de la Salud entiende por violencia. Establece que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Eso para que tengamos un poco de amplitud sobre qué estamos entendiendo por violencia. Gracias. Ahora, decirle un poco a Alejandro, yo no estoy acá para limpiar los errores de nadie ni para atacar a nadie. Estoy acá porque creo fervientemente que debe haber un acuerdo común que establezca que más allá de quien gane las elecciones, esos pilares fundamentales se respeten. Creo que podemos estar completamente de acuerdo que en 5 años, señores, indistintamente el partido que gobierne en este país no va a terminar con la violencia e inseguridad. Tristemente se nos va la vida en echarnos la culpa los unos a los otros, pero indistintamente el que llegue van a haber 5 años y van a ser los del bando que sean la oposición en ese momento los que van a estar señalando la ineficiencia de las políticas adoptadas. Mejor yo pongo sobre la mesa el adoptar un acuerdo común que establezca los pilares básicos y fundamentales que indistintamente quien gane las elecciones presidenciales, esos pilares fundamentales se respeten. Por ponerles un ejemplo, ¿por qué no definimos una asignación presupuestaria definitiva en materia de seguridad, indistintamente quien gobierne los próximos 20 años? ¿Por qué existe acá, por ejemplo, el 6% del Producto Interno Bruto dirigido para el órgano judicial y eso nadie lo puede tocar? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todas las instancias sociales y instancias políticas que están en esta mesa y propugnamos de que exista un acuerdo para que se destine un porcentaje conforme al Producto Interno Bruto para la atención en seguridad integral, en prevención, reinserción y represión de la violencia? No veámoslo como polos distintos, es parte de un todo. Gracias, Eduardo. Mateo. Me gustó bastante la opinión que nos acaba de compartir nuestro compañero Eduardo. Considero de que debemos de trabajar no en una política de un partido. La verdad, el pueblo hasta ese momento ha visto que los resultados, que el modelo de partido en la política salvadoreña, nuestro sistema político ha fracasado, ha colapsado y hasta ese momento nadie nos ha demostrado a la población que ellos pueden ser capaces de resolver esos fenómenos estructurales. Estamos cansados de eso, por lo tanto quiero hacer un llamado a que por favor todos los que pertenecemos a esta mesa de diálogo y debate se despojen de sus investiduras políticas partidarias, porque debemos de analizar ese fenómeno desde una perspectiva ciudadana, desde una perspectiva integral, y estoy muy de acuerdo de que ese fenómeno se pueda trabajar a través de 3 pilares fundamentales. El primero, que sea la prevención. Estamos hablando que se trata de un pilar el cual va a tener o va a surgir efectos dentro de unos 10 años aproximadamente. Si al caso podrían ser 5 años, podríamos nosotros ser testigos de los resultados que hay a través de esos esfuerzos, la prevención. Me parece bien que exista represión porque definitivamente no podés hacer concientización o sensibilización en aquellos que están cometiendo crímenes, están ocasionando delitos y sobre todo están ocasionando tanto luto y dolor a las familias salvadoreñas. Por lo tanto, yo sigo a favor de las medidas extraordinarias y considero que también, si al caso como una tercera prioridad, se pueda trabajar en el tema de rehabilitación o readaptación. Pero eso sinceramente no debe ser una política de gobierno, sino de nación. Gracias, Mateo. Creo que ya hemos entrado además en la segunda pregunta generadora que teníamos, así que la voy a poner, la voy a tirar a la mesa. Eso no quiere decir que quienes están ya en la lista no pueden seguir respondiendo o la anterior pregunta o respondiendo a las intervenciones de sus compañeros de mesa. Es nada más para ir avanzando en el debate y ustedes pueden escoger cuáles son los puntos donde ustedes quieren hacer énfasis en su tiempo. Están en la lista Lorín, Mario, Alejandro y Adriana. Por el momento vamos a ver la segunda frase generadora, que además ya es algo que comenzaron a discutir ustedes. En esta primera me cuesta encontrar puntos de consenso y disenso. Me parece que estamos claramente 2 posturas, algunas a favor de las medidas excepcionales, otras no, algunos que dicen sí está funcionando, otros que dicen no, en realidad no están funcionando. Y vamos a ver con esta segunda pregunta generadora si encontramos, si alguien
me ayuda por favor con la lectura. ¿Crees que el gobierno debe dialogar con los líderes de las pandillas para encontrar caminos que reduzcan la violencia? Gracias. Tiene la palabra Lorín, y como sabe Lorín, no necesariamente puede responder lo que tenía anteriormente e incluir al final, si quiere, la respuesta a esta pregunta. Ok, quizá dándole un pequeño punto a la pregunta, considero que no. Considero que del gobierno pasado eso fue un gran error. Eso les dio poder. De manera personal lo veo que eso les dio poder a andarse por ahí con una libertad como cualquier otro. Con respecto a la pregunta anterior, hablaban de política nacional y de planes de prevención. La pregunta es, o mejor les voy a poner un ejemplo corto. Los planes de prevención son programas de talleres de emprendimiento. Está bien, yo como estudiante fui a un CDA, Centro de Alcance Juvenil, y tomé un taller de emprendimiento. Perfecto. Pero mi pregunta es, ¿qué se está haciendo después con los jóvenes de haberles impartido un taller de emprendimiento? Los tienen ocupados un mes y medio. Pero luego, ¿qué se está haciendo con ellos? Se está dejando ahí, ok, la señorita puede panadería, pero ¿a qué le están ayudando a facilitar para poder ejercer eso? Lo están dejando como estaban antes, quizá. Hablaban de hacer acuerdos, escribir medidas y hacer leyes. De manera personal, les digo, el papel aguanta con todo, pero el pueblo salvadoreño ya no. Demasiada sangre inocente, demasiadas vidas inocentes. Les iba a hablar anteriormente del tema de educación. Está bien, el gobierno ha tenido como buena medida facilitar zapatos, facilitar cuadernos, facilitar medio alimenticio, pero ¿qué pasa cuando el niño, la niña, el joven va para la escuela, a la universidad? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué pasa cuando va de regreso de su escuela a la casa, de la casa a su escuela? Se expone siempre a estas medidas de inseguridad. Gracias, Lorín. Tiene la palabra Mario. Bueno, definitivamente todos estamos viendo los efectos negativos de haber pactado una tregua con delincuentes. No debemos de olvidar que estas personas son violadores de la ley, son violadores, asesinos, extorsionadores. Los líderes de pandillas son secuestradores. Eso no lo debemos perder de vista nunca, porque lo único que se va a lograr, ya sea dialogando o ofreciéndoles 10 millones, es fortalecer las estructuras criminales. Yo quiero también adicionar al tema de exclusión, no es únicamente el factor de la delincuencia. Ahí tenemos la desintegración de la familia, la pérdida de los valores, la falta de oportunidades. Y sí, en lo que dice Alejandro, en los valores sí podemos participar. En fortalecer la familia también podemos participar. O sea, sí tenemos una responsabilidad seria, pero definitivamente dialogar con personas que han violado la ley tienen que pagar por sus crímenes. Gracias, Mario. Tiene la palabra Alejandro. Bueno, yo realmente también estoy consciente de que no solamente es de valores de seguridad, es un montón de cosas. Hablaban de educación, hablaban del trato de familia, del núcleo familiar. Es cierto, hay tantos factores que realmente afectan acá, pero contestando lo que decía Eduardo, o respondiendo lo que decía Eduardo, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Es que no se trata de partidos políticos. Si el FMLN hace algo bueno, si Arena hace algo bueno, hay que aplaudirlo. En teoría, pero realmente no lo hace. Y estamos hablando de la población en general. ¿Por qué? Porque les cae mal aquel. Dios mío, si hasta Gallegos dijera algo bueno, yo lo apoyara, pero no lo hace. O sea, sí lo hace, pero por votos. Pero, por ejemplo, acá hablaron de becas. Es cierto, dan becas. Pero eso no es algo que se les deba aplaudir, si es una responsabilidad. ¿Por qué tengo yo que decir, si dieron becas, si todos los años han dado algo? No puede ser que unos hayan durado 20 años sin hacer absolutamente nada. Levantaron puentes, hicieron esto, lo otro. O sea, mi punto es, todos han trabajado, pero todos han trabajado maquillando las cosas, para que nosotros veamos lo bonito.
Me dicen acá que las becas, se han dado tantas becas. ¿Cuántos de estos muchachos que hubieran llegado con una camiseta del partido contrario los hubieran dejado entrar? ¿Cuántos van a hablar con el presidente y pueden llegar con una camisa de otro partido? Solo por poner un ejemplo. No me pidan así, sinceramente, que vea solo el lado bonito de las cosas. O sea, es que en nuestro país la política está rebajada, sin ofender a los que les gusta el deporte, a un partido de fútbol. No veo mayor diferencia entre alguien peleando por la Liga Española que alguien peleando por partidos políticos. No se van al fondo, se van a lo que le tienen que aplaudir. Cuando habló Carlos, perdón que lo mencione, él mencionó Saca y Flores. Cuando habló Mario, él dijo Funes. O sea, ¿y por qué ninguno de los dos dijeron a los tres de corrido? O sea, con todo respeto. Yo lo dije. Ah, no te oí. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra Adriana. Bueno, empezando por la pregunta generadora, yo creo que no se debería de dialogar con las pandillas porque creo que se trata de comprar algo, menos muertes a cambio de algo. Entonces, creo que la solución va más por la coordinación institucional y creo que ya tocaron bastante el punto. No se trata de partidos, de FMLN, Arena, sino que, bueno, creo que toda esta polarización que ha existido en nuestro país ha dificultado una solución adecuada a esta problemática. Y bueno, también se habla de las pandillas cuando hablamos de violencia e inseguridad, pero también se están dejando de lado otras estructuras de crimen organizado y eso es bien importante también, porque sí, nos hemos enfocado en medidas extraordinarias de seguridad, en penales, afuera, pero ¿qué pasa con todas esas estructuras de crimen organizado que también nos están afectando y se invisibilizan un montón? Yo quisiera tocar un punto que dijo Grecia, creo, que ella mencionaba que ellos mismos se están excluyendo. La verdad es que yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase, porque ahí vamos con las raíces de la violencia. Hablamos de desempleo, de pobreza, de injusticias. Entonces, eso es precisamente lo que causa la violencia. La ineficacia del Estado por velar por las necesidades básicas de la población son las que causan la exclusión de la sociedad y por ende eso termina en violencia y así estamos. Gracias, Adriana. Tiene la palabra Eduardo. Bueno, yo creo que sin pecar de optimista en un tema donde se aborda el tema de violencia e inseguridad, me veo en la necesidad de también destacar puntos que quizás están fuera de agenda y que es necesario que los conozcamos y los pongamos en discusión. Quiero hablarles un poco de un par de instancias que no con mucha bulla como lo hace un homicidio que llama a todos los medios de comunicación y todos cubren ese evento, pues están haciendo su trabajo y creo que es digno de hacer esa mención y ponerlo sobre la mesa. Supongo que no han escuchado hablar de un departamento de principios y valores del Ministerio de Gobernación. Estamos hablando que a la base de la inseguridad y la violencia encontramos como fundamento la familia, ciertamente, la desintegración familiar. Pues este departamento invisibilizado de principios y valores del Ministerio de Gobernación, justamente su apuesta es crear círculos familiares en esos 10 municipios más afectados por la violencia e inseguridad para fortalecer ese núcleo familiar y que los jóvenes entonces y la niñez y la adolescencia puedan contar con ese apoyo de la familia que muchos que actualmente engrosan las filas de la delincuencia no contaron. También es importante destacar lo que se está haciendo desde la Municipalidad de San Salvador. No sé si han escuchado una unidad de reconstrucción del tejido social. Esa unidad de reconstrucción del tejido social justamente va a los territorios, esos territorios estigmatizados, donde justamente muchos de ustedes han dicho, ¿qué vamos a ir a hacer ahí? Pues el reto justamente y que esta unidad ha asumido en el municipio de San Salvador es ir al territorio, reconstruir ese tejido social y generar las condiciones para que, ¿qué? Para que los niños, la niñez y la adolescencia que hoy por hoy no están en las líneas de la violencia y de la delincuencia, no pasen a engrosar esas filas que tanto luto y dolor han causado al país. Miren, si el dolor, la violencia nos duele absolutamente a todos, indistintamente de la afinidad ideológica política que podamos tener.
Eso es lo primero que debemos de destacar. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Carlos Mario. Bueno, sobre la pregunta, definitivamente no. Eso no significa que no se desarrolle el otro estadio de la política, que es la rehabilitación. Sobre eso, el gobierno está presentando, y mi partido está presentando una propuesta para la rehabilitación de aquellos miembros de maras o pandillas que se quieran rehabilitar y dejar esa vida. Ahora, yo creo que este tema de la criminalidad y de la violencia no se va a poder resolver si no existe unidad frente a ella. No se va a poder resolver nunca, nunca en este país si no hay unidad de todo el país frente a esta situación. Y básicamente, hablando de la criminalidad generada por las pandillas y las maras, que tienen a su base el tema de la exclusión social, pasa por una cosa que nunca se ha podido resolver en este país, y es resolverle a esa gente más humilde de nuestro país de qué va a vivir. Ese es todo. Y eso solo se puede hacer si invertimos en la gente, si generamos desarrollo humano. Y por eso es que la inversión del Estado debe ser fuerte en desarrollo humano, en educación, en salud, en vivienda, incluso, y necesitamos que hayan personas emprendedoras en esos lugares, en esos municipios, para que generen empleo. Eso. Y otra cosa más, necesitamos cohesionar a la gente, y sobre todo en los territorios. Los alcaldes y alcaldesas deberían de jugar un enorme papel como articuladores no solamente de las instituciones que tienen representación en el territorio, sino también del liderazgo comunitario, porque todo esto ha pasado por la descohesión social que existe en el territorio. Y para eso necesitamos participar todos y todas. Gracias. Carlos Mario, tiene la palabra Mateo. Definitivamente debemos de estar en contra. Ya la historia en El Salvador nos ha enviado un fuerte mensaje, el cual se resumiría al decir de que no se puede llegar a ningún diálogo, no puede haber un consenso, porque definitivamente los intereses de los salvadoreños no son los mismos en este caso que esas estructuras. Para mí el entendimiento se debe de llevar a 5 niveles, a 5 escalas. El primero sería un entendimiento social entre todos los sectores del país, para reconstruir, como anteriormente se estaba diciendo, el tejido social que tanto necesitamos. Es ahí donde entra en protagonismo la familia, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un entendimiento político a través de, en este caso, nuestro sistema político que se ha conformado por partidos y que de igual manera son quienes tienen esta función de gobernar. En este caso entraría dentro de la escala política. Ahí deben de participar servidores públicos, funcionarios, mandatarios, en fin, todos aquellos que han sido electos por el pueblo para que puedan tomar las decisiones que más priorizan a las necesidades que tenemos como población. Debe de existir un entendimiento económico, recuperación de las zonas marginales y de extrema pobreza que existen en el país, y como decían de igual manera anteriormente, debe de garantizar la subsistencia que deben de tener esas personas, no a corto plazo, sino verlo a largo plazo, y eso es algo por lo cual representa grandes desafíos no solo para la población civil, sino también para, en este caso, las autoridades. Número 4, debe de haber un entendimiento con la institucionalidad, que se ha debilitado y se está perdiendo, pero no es por culpa de la población. La población expresa esa desconfianza, pero no es de gusto. Es porque, en este caso, las mismas instituciones han sido corruptas en algunos sentidos, ¿verdad? Ya todos conocemos muchos casos. Gracias, Mateo. Tiene la palabra Catherine. Bueno, con respecto, respondiendo a la pregunta, pues evidentemente no, ¿verdad? Porque si hablamos de dialogar, ya estamos hablando de un proceso de negociación. Y cuando hablamos de un proceso de negociación, estamos diciendo que la otra parte es igual a mí. Entonces, si se pone el Estado a dialogar o a negociar con este tipo de líderes, que le podríamos llamar, le está diciendo, vos también tenés el mismo poder que yo, y entonces va a pedir y basta, y como lastimosamente ellos tienen quizás hasta más articulada
todos los grupos delictivos que tienen, porque de verdad que tienen una comunicación bastante estructurada entre ellos y que nosotros podemos ver en un cierto tiempo que sí, bajaron los índices de personas, de asesinatos y todo ello, y entonces nosotros dijimos, bueno, entonces sí funcionó, pero no. La verdad no es así, no le podemos dar la oportunidad a este tipo de organizaciones de que vengan y digan nosotros tenemos más poder que el Estado, porque en realidad el Estado es el que debería de tener control sobre estas organizaciones, estos grupos delictivos. En cuanto a lo de la reinserción, me parece bastante interesante que lo tomemos en cuenta todos, porque es bastante importante, pero a partir de la reinserción, como decían ya mis compañeros, debe de dárseles esas oportunidades a las personas para que puedan seguir desarrollándose y tener las oportunidades, porque vaya, se le puede dar un proceso de emprendedurismo y todo ello, pero la persona considera de que ganaba en una actividad ilícita, ganaba más que haciendo algo lícito, pues entonces siempre va a reincidir y va a volver a hacer este tipo de actos delictivos. Gracias, Catherine. Tiene la palabra Carla. Bueno, hacerles un alto también en este debate, que en realidad está muy rico y muy interesante con las diferentes posturas de cada uno. Establecer realmente 3 situaciones: la función del Estado, la función de la familia y el tema de los recursos. Pero seguramente empezando desde la familia, si bien es cierto, han sucedido hechos históricos como el tema de una guerra civil, pero también de esa misma familias que se han desmembrado por esta situación, pero dentro de esta misma dinámica, yo digo, ¿por qué no volvemos un poco a lo básico? Es decir, si dentro de la misma educación que hemos tenido en nuestra casa también determina mucho de nuestras decisiones, y podemos tener el caso de que en la misma familia puede existir el hijo sobresaliente y también el hijo que opta por el mal camino, y eso no es una decisión del Estado, eso no es algo donde alguien más debe de determinarlo. A partir de esto también, ¿quién determina qué vamos a hacer en nuestra vida? Entonces, volvámonos un poco adentro de nosotros mismos, adentro de nuestras familias también, para no ponernos tan complicados con el tema de dejarlo solo a nivel de la estructura del Estado. Pero dentro de todo ese enfoque, yo creo que también tiene mucho que ver con todas estas situaciones que no se resolvieron en su momento en ese proceso de guerra civil. Si bien tenemos todavía, los desmovilizados siguen reclamando algo que se les prometió. La misma Policía Nacional Civil es conformada por estos dos grupos, y también el tema de la identidad. Hay estudios históricos y antropológicos que ha realizado la Secretaría de Cultura, que los invito a que los podamos ver, en donde analizan el tema de la violencia, y no es un tema de ahorita ni de la guerra. Gracias, Carla. Tiene la palabra Lorín. Bueno, decían aquí, con respecto a la pregunta generadora, es darles a entender a ellos que el gobierno, tanto el gobierno como ellos, están como en el mismo nivel, y tenía ya la opinión de nuestra amiga compañera, decir, es como estar comprando algo al negociar con ellos. Entonces, yo me basé en una frase bien personal, donde dice, mi vida, mi libertad y mi seguridad no tienen precio, para ejercer quizá una conversación, algún diálogo con estos tipos de personas. Hablaban de las instancias y estaba el Departamento de Principios y Valores. Quizá apoyo un poco en el área de valores, secundando un poco también la opinión de Carla, pero ¿por qué 10 municipios si el problema es nacional? ¿Por qué? Porque entiendo que me diga, porque son los más altos en índice de violencia o son los más altos en índice de inseguridad, pero ¿por qué solo ahí?
si el problema es grande, el problema es a nivel nacional. Ella decía que, bueno, interpreté la opinión de ella de manera personal y les digo que sí secundo eso también porque considero que están más organizados todos esos grupos delictivos que el gobierno y las instituciones. Y quizás aquí, así, me quedo. Gracias, Lorraine. Tiene la palabra Grecia. Bueno, pues creo que todos hemos llegado a un acuerdo en que no se debe de pactar ningún diálogo con estas personas, porque primeramente es algo ilógico que vamos a estar pactando algo con alguien quien no confiamos, alguien de que ahorita te puede decir sí, en esto quedemos, y después te va a apuñalar o te va a exigir que le des más de lo que ya habían acordado. Me pareció mucho el plan que tocó Eduardo. Me pareció muy perfecto, pero creo que todos deberíamos de conocerlo y ayudar a promover, porque por lo menos en mi opinión yo no sabía de esa situación, entonces sí, quizá dándole a conocer a más personas que se pueden reunir en esos lugares y que tengan ese apoyo, sería muy bueno. Alguien también tocó que las personas así eran más que todo por cuestiones de desempleo, injusticias, problemas económicos, pero ¿cuántos de los que estamos en esta mesa no los hemos vivido? Todo el pueblo salvadoreño los vive día a día. Sale uno de aquí y vas a ver ahí a los niños, a los adolescentes ahí pidiendo en las calles porque viven sus problemas económicos. Pero eso no te da la facultad o no te da la justificación para que uno venga y corrompa la ley. O sea, la ley está hecha para que la sigamos, seamos de X o de Y partido. Siempre tenemos, creo que enfocarnos en algo, también del desarrollo humano que se da en la educación. Si bien es cierto, hay que invertir en ella, pero no solo hay que verlo desde el punto de vista de los jóvenes que van a las escuelas públicas, porque también hoy en día en las escuelas privadas, en las universidades, la mayoría de aquí somos estudiantes universitarios y sabemos que hay muchos temas que uno no los puede tocar con libertad, porque hoy en día no sabes quién es tu compañero, no sabes quién es su primo, no sabes en sí en todo el entorno en el que vivimos, todo es inseguro hoy en día. Gracias, Grecia. Tiene la palabra Alejandro. Realmente lo que dijo Grecia al final sí me deja pensando un poco por el hecho de que no podés opinar con libertad. Eduardo lo sabe, porque en parte yo lo digo. De lo que mencionaste me gustaría comentar, sin embargo solo te voy a decir que cuando tú mencionaste eso y dijiste un homicidio tiene más publicidad, totalmente de acuerdo. Los periódicos actualmente se están vendiendo muchísimo menos. Ya la gente ya no les cree y lo que hacen a lo sumo es seguir páginas web o sus redes sociales. Busqué ambas cosas en redes sociales que tú mencionaste, no hay. Pero si tú ves la página de la Asamblea Legislativa, si tú ves Transparencia Activa, son páginas de publicidad del gobierno, no son de información, que deberían ser de información. Entonces no es culpa de que los medios no le den prioridad a anunciar aquello, es culpa de que ustedes o quien apoya esos programas no les da el lugar que quiere para que la gente se entere. Y es muy cierto, o sea, ahora no hay una forma de no enterarse. Eso no tiene un espacio. Todos dijeron acá que no los conocía. Y uno de esos sí lo conocía yo. No conozco totalmente sus funciones, pero sí lo conocía. Algo que sí quería decir respecto a esto. No se puede dialogar. Por ahí dijeron no se puede reprimir. No se puede denunciar. Entonces, nadie ha dicho qué podemos hacer. Y realmente, por más que yo veo que opinamos, no veo que salga una opción. Porque aquí estamos hablando con la confianza que nos sentimos y yo estoy seguro que todos acá quieren que el país salga adelante y que sea un país seguro, ir con el celular caminando en el bus o donde quieran. Pero yo los invito a ir con el celular a lugares como Soyapango, San Martín, no sé, Apopa, sin ser peyorativo. Es más sencillo, de la Fuente Beethoven al súper que está por ahí, caminen con su celular en la mano. A ver qué tal les va. Y me avisan si ven un solo policía. Los invito a almorzar si encuentran uno. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra Eduardo y con Eduardo cerraríamos esta pregunta generadora. Así que Eduardo, por favor. Bueno, ahora sí me voy a referir a la pregunta del diálogo con líderes de pandillas. Primero decir lo siguiente, ya no luce estar hablando entre extremas de que no se debe dialogar con los líderes de pandillas. Han quedado al descubierto a raíz de investigaciones a fondo de medios periodísticos. Todos, ya van a salir otros, espérenla muy pronto. Entonces, dicho esto,
Yo sí creo que debe dialogarse con los líderes de pandillas, no exclusivamente con ellos. Es de cara a la población, de manera transparente, de manera inclusiva. Miren, otra cuestión, me han dicho en esta mesa de que las pandillas no tienen poder, pero yo recuerdo cuando las pandillas han dicho que hay toque de queda, empresas cerrando, universidades no dando clases, instituciones públicas yéndose antes de su hora de salida, etcétera, etcétera. Y todos y cada uno de la población ese día que hubo toque de queda, supuestamente orquestado por las pandillas, estaban en su casa a las 7 de la noche. No me digan que no tienen poder, porque lastimosamente, y no es que lo celebre, pero tienen poder que se les permitió que lo tuvieran en el país. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que la transformación de conflictos, podemos hablar que es un conflicto social, político, económico, el que tenemos con estos grupos al márgenes de la ley, no se limite a una negociación entre las partes en pugna, sino que involucre a todos los actores sociales que pueden aportar a una solución sustentable, que trascienda en el tiempo, que no sea solamente de 5 años que yo voy a estar en el poder o que el otro va a estar en el poder, porque si el otro va a estar en el poder, entonces yo voy a hacer todo lo posible por trastocarle el piso. No, eso no es un patriota, eso no es un salvadoreño que ama a su país, ese es un mercenario de la política. Quitémonos las banderas, quitémonos todo y apostémosle a un país estable. Y les dejo un ejemplo, la alcaldía de Medellín en el año 2003 pactó, como se le estamos llamando, con personas que estaban al margen de la ley. ¿Y saben qué trajo eso consigo? Una disminución del 80% en homicidios en Medellín y una reinserción del 35% de esas personas que se desmovilizaron. Entonces no solamente vetemos por vetar situaciones que ya en otros lugares tuvieron validez. Muchas gracias, Eduardo. Con Eduardo cerramos esta frase generadora. No quiere decir que ustedes no puedan seguir contestando a ella. Vamos en este momento a hacer una pausa y vamos a volver luego con las posturas finales y de cierre. ¿A quién no le interesa el tema de la seguridad? Es el tema que debatimos hoy en Debate, Diálogo y Democracia. Te invitamos a que te quedes. Debate 3D es un proyecto innovador que pretende fomentar una cultura de debate, de diálogo, de tolerancia sobre todo. Porque el debate también está en redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página web. Continuamos con este interesante tema. Vamos en este momento a nuestra pregunta de cierre. Esta sería la última intervención que tendrían los participantes. Vamos a adicionar una última pregunta, pero también estos serían sus últimos 2 minutos para que ustedes quieran hacer alguna postura de cierre, ¿verdad? En el debate ya no habría otra réplica, así que sin más vamos a pasar a esa pregunta y esta sería, y si alguien me ayuda por favor a leerla en voz alta, se lo agradeceré. ¿Cuáles son las principales prácticas y políticas que las nuevas generaciones deben implementar para reducir la violencia? Gracias. Y teníamos en la lista a Carla. Las principales prácticas, seguramente, yo empezaría con algo básico, que regresemos a conocernos, apostarle a nuestra identidad para poder desarrollar otros mecanismos. Si esta ruta que se está siguiendo no está funcionando, entonces cambiemos el rumbo. Pero también yo quiero traer otra pregunta. Si después de todas las posturas que hemos hecho, entonces a alguien le conviene la violencia. Entonces deberíamos de preguntarnos a quiénes les conviene la violencia. Porque si la violencia genera todos estos programas, todas estas discusiones, el tenernos mediáticamente con esto en la mente, ese posicionamiento, entonces definitivamente le conviene a alguien. Entonces deberíamos de preguntarnos para poder orientarlo mejor y poder buscar las soluciones ahí. Gracias, Carla. Sigue en la palabra Lorín. Quizá como un aporte para la última pregunta, pues de manera personal considero que prácticas, sí podemos ejercer más prácticas para empezar a disminuir todos los índices de violencia e inseguridad, y quizás sería más prácticas de valores tanto
educativos, religiosos, valores morales, y como principal quizá como el derecho a la vida y el respeto a ella. Y en el punto de cuáles son las principales prácticas, ya di mi opinión, y políticas, quizá me atrevo a decir que políticas y leyes o medidas escritas en papel, mejor quedémonos como estamos. Porque hay muchas, sí, hay leyes que nos protegen, pero pareciera que no están. Entonces, me parece tiempo perdido, fuerzas perdidas, fuerzas físicas perdidas ahí, y quizá el trabajo que se está haciendo en implementar políticas está de más, cuando lo podemos implementar o lo podemos hacer llevando a la práctica o llevando a la aplicación de las políticas y leyes que ya están. Entonces me parece que políticas o de acuerdos o lo que se quiera, como se le quiera llamar, escritos en papel, pues está de más hacerlo cuando ya hay unas y simplemente no se están cumpliendo. Gracias, Lorín. Tiene la palabra Mario. Yo creo de que, tal vez para cerrar un argumento, los jóvenes deben ser grandes influenciadores de la política y del quehacer nacional, ya sea desde la óptica de los partidos políticos como de la sociedad civil. Los jóvenes deben luchar incansablemente por la familia, por los valores, porque se generen oportunidades para los que más lo necesitan. Entonces, los jóvenes definitivamente son el motor para que sean entes de cambio y que podamos realmente hacer un cambio definitivo en el rumbo de nuestro país. Gracias, Mario. Tiene la palabra Alejandro. Sí, ¿cuáles son las principales prácticas y políticas que las nuevas generaciones deben implementar? Yo creo que la primera sería unirnos como salvadoreños. Realmente el país es un país bonito, un país que tiene mucha riqueza, muchos lugares donde ir, pero donde vas a encontrar a alguien con quien discutir, ya sea de política, fútbol, religión, consolas, de lo que ustedes quieran. Pero si nosotros nos unimos y le reclamamos a quien debe reclamársele, posiblemente nos vaya un poco mejor. Reducir la polarización, promover la educación es algo muy importante, no solo la académica, sino la educación sexual también. Generar entre los jóvenes un verdadero compañerismo, no una competitividad como la que se ve en esto de emprendimiento. Les puedo asegurar de que uno se topa con unas cosas que por Dios nunca espera ver que la gente actúe así. Y realmente lo único que nosotros necesitamos, como ya lo dije al inicio, es unidad. Las personas necesitan ver en un salvadoreño no alguien a quien desearle la muerte porque piensa diferente, sino a alguien apoyar a pesar de que no piensen igual. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra Catherine. Bueno, yo considero que en cuanto a las principales prácticas que nosotros como jóvenes debemos de realizar, van más que todo en el involucramiento de todos nosotros en la situación que está viviendo el país. No debemos de ser apáticos, debemos de involucrarnos, ser parte del cambio, no del problema, que siempre eso lo he dicho, porque muchas personas solamente critica, pero no propone. Entonces, si no propones, entonces no estás haciendo nada, solamente estás identificando el problema, pero no le das un tratamiento al mismo. También el hecho de la tolerancia, porque últimamente no toleramos lo que la otra persona opine diferente a nosotros, o desde ese momento generamos ese ambiente de distensión entre nosotros, y por lo tanto no podemos unirnos, como ya decía Alejandro, porque no nos soportamos, no nos toleramos, no soportamos que el otro piense diferente. Entonces eso, nosotros como jóvenes, creo que ya lo deberíamos de ir cambiando. En cuanto a políticas públicas que digamos que se podrían implementar, considero que la educación, o sea, mejorar la calidad de la educación es básico, porque un pueblo educado progresa, y creo que eso es básico, que lo debemos de conocer, y que debemos de tomarlo como referencia principal para el desarrollo del país. Además de la educación,
También el Estado debe de generar oportunidades en ese sentido. Estoy hablando de los incentivos para la generación de empleos, porque podemos tener personas cualificadas, pero también se le deben de crear oportunidades para que puedan desempeñarse y poder desarrollarse y poder así ayudar al desarrollo del país. Creo que ya tocaron bastantes puntos importantes, pero yo también estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de los valores y creo que estos valores son necesarios tanto en los ciudadanos como en las instituciones. Cuando hablo de los ciudadanos me refiero a valores que ya mencionaron algunos de ustedes, pero también de la necesidad de desnormalizar la violencia, porque muchos de nosotros lo vemos como algo totalmente normal, algo que pasa y que va a seguir pasando, y por eso no hacemos nada en cambiarlo. Necesitamos personas activas, necesitamos dejar esa pasividad que actualmente nos manejamos para poder darle solución. Y me gustó mucho la frase que dijo ella de que un pueblo educado progresa. Y bueno, se necesita inclusión. ¿Y cómo se va a lograr la inclusión? A través de políticas integrales, pero no solo de políticas, sino también de que se asegure el cumplimiento de estas políticas, de promover la educación, de promover salud, para que así se alcance un verdadero desarrollo de esta sociedad. Gracias, Adriana. Mateo. Yo considero que primero que nada debemos de ser parte activa de la solución de los problemas que está sufriendo nuestra población. Si no somos una parte activa, si no somos jóvenes que toman protagonismo para resolver esos problemas, no vamos a llegar a nada. Entonces creo que tenemos una gran carga como una nueva generación que pues tiene la esperanza de que ese país cambie algún día y que actualmente cada uno de nosotros seguramente estamos trabajando en favor de la reducción de ese problema. Y pues propongo de que pueda existir una identificación de los problemas y también el origen de esos problemas, ¿verdad? No solo el que en ese día hemos dialogado, debatido, sino en todos los problemas que actualmente podemos estar atravesando los salvadoreños. Propongo de que también exista un estudio integral de los problemas, verlo desde todas las disciplinas científicas para saber con qué estrategias vamos a abordarlo. También que tengamos acciones concretas para la reducción o la prevención de esos problemas. ¿Podemos reducirlos? Claro que podemos. ¿Podemos además prevenir problemas? También lo podemos hacer. ¿Por qué no? Somos capaces, tenemos capacidad, creatividad y todo a nuestro favor para poder hacer algo. También debemos de tomar un protagonismo generacional que actualmente no existe en El Salvador, porque siempre están gobernando los mismos y estos mismos estamos hablando que son los adultos. Los jóvenes debemos de incidir de una manera diferente en nuestra sociedad y reconocer que también nosotros podemos ser auténticos protagonistas y autores de los cambios que necesita nuestra sociedad salvadoreña. Además debemos de servir a la nación. Debemos de sentirnos muy familiarizados con todas las causas que necesitamos para mejorar El Salvador y sobre todo formar nuevos líderes en la sociedad y no seguidores. Gracias, Mateo. Eduardo. Bueno, para dar respuesta a esta última interrogante, me voy a tomar como fundamento un estudio que recientemente presentó el Instituto de nombre INCIDE. Específicamente este estudio se denomina El Salvador, nuevo patrón de violencia, afectación territorial y respuesta de las comunidades. Creo que es importante destacar lo que se menciona en este estudio referente a los municipios de Arambala, Perquín y San Fernando del departamento de Morazán. ¿Qué es lo que pasa con estos municipios? Resulta que ahí los índices de violencia y todo lo que hemos hablado de inseguridad son completamente distintos de los que se viven en otros municipios del país. Aquí básicamente hay nula comisión de ilícitos, entonces no nos vamos a poner a inventar el agua caliente. Si en algunos municipios han dado efectos algunas medidas, estudiamos esos municipios y replanteémoslas a nivel nacional. ¿Qué es lo que sirvió en estos municipios? Se establece en este estudio. Dice que la diferencia es una participación activa y consciente de la población organizada, específicamente de los liderazgos locales y de las comunidades. El reto entonces como nueva generación radica, compañeros y compañeras,
en que definamos cómo vamos a alentar y promover la participación activa de la población local en tareas de seguridad ciudadana de manera ordenada, sistemática y constante. Y aquí con constante traigo a colación nuevamente el tema que dije antes, en cuanto establezcamos un mínimo de consensos como país, que más allá de quien gane una elección presidencial, una elección municipal, una elección local, existan esos mínimos que se garanticen en los próximos 20, 25 años. Eso dio resultados en Costa Rica, por ejemplo, no vayamos muy lejos. Y también, para finalizar, una política integral de prevención de violencia que tenga como ejes la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social comunitario, el apoyo a la inserción social, productiva, laboral y educativa de los jóvenes. Y no dejemos de lado también, con esto finalizo, una atención psicológica a las víctimas. Aquí solo hablamos de victimarios y queremos siempre volarle la cabeza a quien comete los crímenes, pero quien ve por las víctimas y les brinda esa atención psicológica que tantos necesitan. Gracias, Eduardo. Grecia. Siento que también tenemos que ayudar a fomentar tanto los valores morales, religiosos, ayudar a fomentar derechos, pero hacerles siempre ver cuáles son los deberes que poseemos todos. El cambio sí está en todos nosotros como jóvenes, como personas, de agentes de cambio, y tenemos que ayudar y creer de que nosotros en algún momento lo vamos a lograr. Unirnos y apoyar a todas nuestras familias salvadoreñas, porque la verdad que una familia salvadoreña somos todos los que estamos aquí presentes, las personas que vemos afuera, todos merecen una ayuda. También quería hacer énfasis que a la hora de elegir cualquier tema político, que no nos basáramos tanto por una ideología, por una bandera, sino en la persona que va, en sus ideales, en lo que él quiere hacer como persona. Ya sea que cualquiera de nosotros aquí en algún momento quiera optar por ese estilo, en su trabajo, pues que de verdad pensemos en estos momentos y en lo que sí queríamos cambiar para que cuando lleguemos a ese momento lo podamos hacer. Y por último, que no nos olvidemos de fomentar la educación y no más a las muertes, porque recordemos que es mucho más barato comprar una caja de tiza a comprar una caja de balas. Gracias. Gracias, Grecia. Y cierra Carlos Mario. Bueno, sobre las políticas. Yo considero que es importante que en nuestro país existan políticas de Estado, no de gobierno. Estas de Estado, la diferencia, hablan los técnicos, es que son más allá de los periodos de uno o dos gobiernos. Son políticas a largo plazo, inversiones de 10, 15, 20, 25 años. En ese sentido, necesitamos políticas de Estado en inversión social, en desarrollo social. Primero. Segundo, específicamente para tratar este tema de la violencia y de la criminalidad, necesitamos políticas públicas integrales, pero también de largo alcance, que tengan todas estas dimensiones que he mencionado: rehabilitación, represión, prevención, la atención a las víctimas, como ya dijeron acá, y también el fortalecimiento institucional. Luego, sobre las prácticas que todos debemos hacer, creo yo, es el tema de la participación, la cohesión social. Debemos buscar la cohesión social, la articulación en el territorio. Este problema no se va a resolver encerrándonos en nuestras casas, poniendo alambre razor, etcétera, etcétera. Podemos comenzar con algo tan sencillo como salir y conocer a nuestros vecinos, que hoy en día en algunos lugares cada quien se va a encerrar a su casa y no sabes nada del vecino. Las diferencias, como ya lo decía aquí, en estas comunidades los niveles de cohesión son bastante grandes. Si una persona hace, por ejemplo, tamales, e invita a toda la gente de su cuadra para que vayan a hacerlo. Entonces, y otras prácticas, tolerancia, unidad, y incentivar estos valores, y no tengamos miedo a no pensar igual. De eso se generan los debates y de eso se generan las mejores ideas y propuestas. Muchas gracias a todas y todos los que hicimos este debate. Sin duda requiere valor expresar públicamente lo que pensamos, lo que ustedes piensan de verdad sobre un tema tan difícil como es el de violencia e inseguridad en el país. Eso de alguna manera es adquirir públicamente también
un compromiso, animarles a que sigan cada uno de ustedes desde sus plataformas trabajando y que sin duda sigamos el debate y el diálogo de estos temas que directamente tocan a los jóvenes y al país en general. Creo que no hay duda que mayoritariamente los muertos en este país lastimosamente los ponen los jóvenes, así que este es un tema del cual debemos seguir hablando y sobre el cual debemos seguir actuando. A 3D no le compete, y a las sesiones de 3D no le compete sacar conclusiones, las conclusiones las sacan cada uno de sus participantes y hoy además las personas que van a poder ver este debate. A 3D lo que le compete es generar espacios para reducir la intolerancia y de esa manera construir una sociedad más pacífica, entendiendo que una sociedad pacífica no es aquella que no tiene conflictos, sino aquella que resuelve sus conflictos de manera no violenta. Así que muchas gracias, ha sido un gusto y sigamos el debate. Acabas de ver la esencia del proyecto Debate, Diálogo y Democracia. Así son nuestras sesiones de debate y diálogo que hemos llevado a todo el país desde 2014 hasta 2016, con el afán de construir una sociedad más democrática, más tolerante y más pacífica, bajo el entendimiento que una sociedad más pacífica no es aquella que no tiene conflictos, sino aquella que resuelve sus conflictos con métodos no violentos. Sigamos el debate.